Hola mis amores, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy os voy a mostrar un tratamiento súper bueno para hacer crecer el cabello, detener la caída muy rápido. Así que sin más esperar, vamos a comenzar. Para ello vamos a necesitar romero. El romero tiene muchos beneficios para el cabello, ya que estimula la circulación de la sangre del cuero cabelludo y por tanto activa la producción de un cabello sano y fuerte. Hace crecer el cabello mucho más rápido, además también es ideal para el pelo graso y para tapar las canas. También vamos a necesitar clavos de olor, que ayuda a evitar la caída del cabello, así como a lucir una melena más saludable y sedosa, además que ayuda a que crezca el pelo mucho más rápido. Y por último vamos a necesitar jengibre, un trozo pequeño, ya que evita la caída del pelo, mejora la circulación sanguínea, acelera el crecimiento del cabello, nutre y fortalece la fibra capilar, retrasa la aparición de canas, hidrata el pelo, combate la grasa capilar y ayuda a combatir la caspa. Es buenísimo. Bueno, y lo primero que vamos a hacer va a ser pelar el jengibre, ya lo tenemos pelado y ahora en una olla vamos a agregar 2 tazas bien grandotas, bien grandes de agua. Esta agua no se pone mala, en el frigorífico la guardáis y os dura. Y ahora le vamos a estar echando un puñado bien grande de romero. Yo lo tengo fresco, pero también si lo tenéis seco igualmente vale. Quiero que el agua esté muy concentrada y sea pues muy potente, así que le voy a echar un buen puñado de romero, por supuesto, ya lo he lavado muy bien antes con agua. Así, un buen puñado de romero. Este remedio es muy potente, ya veréis que en pocos días lo notáis. Y ahora le voy a estar agregando los trocitos de jengibre, que es el mismo trozo que os he mostrado antes, nada más que lo he partido en 3 trozos, así. También le voy a estar agregando una cucharada grande de clavos de olor. Y listo, mis amores, lo ponemos a fuego medio, vamos a darle vueltas así con mucho cuidado para que se vayan pues integrando bien los ingredientes y mezclando. Y lo vamos a dejar hirviendo a fuego medio durante 20 minutos. Le podéis ir dando un poquito de vueltas, así como estoy haciendo yo con la cuchara, y listo. Una vez hayan pasado los 20 minutos, retiramos del fuego y vamos a esperar un rato hasta que el agua esté fría. Cuando esté fría yo tengo pues este spray que la verdad me viene ideal, así que con ayuda de un embudo y un colador vamos a agregar toda nuestra agua, que ya la tenemos aquí, lista y preparada para usarla. Bueno, mis amores, ahora le pongo la tapita y así de fácil ya tenemos nuestro remedio Crece Pelo Anticaída, que también ayuda a hacer crecer pelito donde se te ha caído anteriormente. El resto del agua podéis guardarla en un bote y dejarlo en el frigorífico perfectamente, ya que dura bastantes días. Podéis guardarlo así como he hecho yo con las ramitas o solamente con el agua, no importa. Bueno, ahora vamos a estar aplicándolo. Hay 2 maneras de aplicarlo. En mi caso lo voy a estar aplicando con el pelo sucio, como una mascarilla. Vamos a estar mojando y pues empapando muy bien todo el cuero cabelludo. Si queréis podéis aplicarlo por todo el cabello, pero si no, como es mi caso, lo voy a aplicar solamente en el cuero cabelludo porque lo que queremos es que crezca y detenga la caída. La verdad es que el romero me encanta, me hace crecer el cabello muy rápido, pero me deja el pelo muy reseco, así que por eso me lo aplico como mascarilla. Si tenéis el cabello graso, os recomiendo que primero lavéis el cabello y cuando lo tengáis limpio, el último enjuague lo hagáis con este tónico y ya os lo dejáis así hasta la próxima vez que os vayáis a lavar el cabello. Vais a ver cómo vuestro cabello dura más tiempo limpio y encima os crece muy rápido. Pero si tenéis el cabello muy seco o normal, como es mi caso, pues entonces aplicarlo como una mascarilla. Después os lavéis el cabello y listo. Bueno, ya tenemos empapado el cuero cabelludo muy bien, así que ahora voy a hacerme un masaje con este masajeador que tengo. Que yo llevo una semana utilizándolo después de un año que me lo compré, pero siempre me hago los masajes con las manos. Lo que pasa es que me da tanto gustito hacérmelo con eso, me deja súper relajada, pero si no, pues no lo hacemos con las manos, como siempre. Para finalizar vamos a dejar actuar 1 hora y pasado el tiempo lavamos nuestro cabello. Bueno, pues como os he dicho, pasada la hora vamos a lavar muy bien nuestro cabello. Os voy a dejar por aquí mi último champú si queréis complementar esta rutina, que es súper bueno, que por cierto
Voy a empezar a utilizar otro también muy potente que en poco tiempo lo mostraré también. Vale, y ahora enjuagar muy bien el cuero cabelludo. Para los de cabello graso, en el último enjuague, o sea, ahora mismo os enjurrís bien el cabello y es aquí cuando os tenéis que aplicar el tónico, escurrís y lo dejáis así tal cual, se os va a quedar el cabello muy limpio. Esto para los de cabello graso. Bueno, y ahora simplemente me lo voy a secar, mirad qué brillo me ha dejado, por cierto, de medios a puntas he aplicado mascarilla para que me lo deje más suave y mirar cómo ha quedado mi cabello. Os recomiendo mucho, mucho este remedio para las personas que sufráis de pérdida excesiva del cabello, para las personas a las que no crezca el cabello, probarlo porque es súper, súper potente, es muy, muy bueno y muy efectivo. Hacerlo 3 veces a la semana o 2, como queráis, de 2 a 3 veces está bien. Y bueno, mis amores, no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros y compartirlo con vuestros seres queridos. Os quiero mucho. ¡Mua!